El día de hoy os voy a enseñar cómo instalar, configurar y ejecutar Oyama en local y en local más cloud. Porque bueno, si no lo sabíais, hay una versión en la cual podéis utilizar Oyama sin realmente utilizar vuestro ordenador, sino los servidores que os deja Oyama para dicha tarea. Así que bueno, lo primero de todo que os recomiendo es registraros en Oyama. Sí, mucha gente dice que no hace falta y si fuéramos a trabajar solamente en local utilizando nuestro ordenador no haría falta, pero si tú quieres utilizar el sistema cloud de Oyama, te recomiendo que lo hagas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vemos que yo sí estoy logado en mi cuenta, me vengo a mi cuenta y aquí tenemos pues el uso que tengo del cloud, el uso diario y el uso semanal, más bien por sesión. Las sesiones aquí duran 5 horas. A lo mejor te gastas el uso de esas 5 horas y a las 5 horas se te recarga otra vez y puedes volver a usarlo. Y tenemos un uso semanal. ¿De acuerdo? Fácil, rápido y sencillo. Tienen unos planes de pago muy buenos, pero ahora mismo no nos vamos a centrar en los planes de pago, aunque yo siempre opino que pues, es mejor trabajar con planes de pago cuando trabajamos con inteligencia artificial. Si lo único que quieres que hacer es hacer pruebas, pues esto está bastante bien sin más. Bien, bien. Una vez nos hemos registrado, lo primero de todo, súper sencillo, con vuestra cuenta de Google, le damos a Download Llama y nos va a mandar aquí, vamos a ir a Windows y le vamos a dar a Download for Windows. O mismo desde el PowerShell podríamos hacerlo, copiar aquí y ya está. Vamos a centrarnos solamente en esta forma y bueno, no es que vaya a haceros una guía de cómo hacer clic aquí y darle a ejecutar y poner la carpeta y demás donde vais a instalarlo. Yo creo que si no eres capaz de hacer eso pintas nada con inteligencia artificial, lo siento por mi sinceridad, pero lo que opino. Así que si tú no eres capaz de instalar esto no es para ti. Si has sido capaz de instalarlo, pues ya tienes tu terminal de ASA, ¿de acuerdo? Perdón, de ASA, de la madre que me parió. Te llama y te quedaría algo tal que así. Bien, bien. Aquí tenemos una ventanita donde arriba de todo tenemos los modelos cloud y a partir de la mitad tenemos los modelos para nuestro hardware. Obviamente, para correr un 120B necesitáis un ordenador de la NASA, ¿vale? Un 20B con 16 gigas tranquilamente lo podéis correr, de VRAM con vuestra tarjeta gráfica. Yo en mi caso puedo correr hasta un 32B tranquilamente con mi gráfica de 20 gigas, pero bueno, esto es muy, muy, muy sencillo. Tú ahora mismo quieres descargar un modelo y usarlo en este chat y solo vienes aquí, escoges por ejemplo el 4B y le dices, hola, ¿qué eres? No lo voy a completar porque tarda un rato en descargarse y ni me interesa que lo descargue, que ya estuvo descargando antes, y siempre, hola, ¿qué eres? Él se pone a descargar el modelo, lo descarga y bueno, vais a tener suerte porque va a terminar rápido, ya lo podéis ver, y simplemente él una vez lo descarga, se pone a pensar y te contesta. No tiene mucho más. Ahora pues a ver que termine el cabrón. Que mierda. Pero ahí está ya contestando. Piensa en inglés, pero pues contestará en español. Que piensa para. Hola, parece que escribiste al por error, espero que estés bien, ¿en qué puedo ayudarte? Mensaje, pues 4B, que ha hecho un montón de deducciones, pero ahí lo tenéis funcionando. Ahora, en vez de eso, pues lo que queréis es que correr un cloud. Vamos a poner, por ejemplo, el GPT-OSS 120B. Y esto ya va instante, no hace falta descargarlo. Hola, ¿qué eres? Pues ya pues se nota que es un 20B y tiene pues la rapidez de, perdón, un 120B y ya se nota en su rapidez y su forma de responder. Hola, soy ChatGPT, un modelo de... Hola, ¿qué? Ah, bueno, sí, claro, es GPT-OSS, que es una versión libre de ChatGPT. Entonces sí tiene razón, ChatGPT. Y bueno, en esto se quedaría si solo fuera así, pero tú ahora me dices, oye, Yago, pues a mí me gustaría descargar un modelo que no tengo. Pues mira, lo primero, si quieres ya desde aquí, te vienes aquí, le das a Manage y te manda pues a tu página principal. Aquí te vienes a los modelos y dices, bueno, pues a mí me gustaría un modelo, yo qué sé, va, pues un modelo cloud. Un modelo en cloud, pues yo que sé, Gemma 4, por ejemplo. Nos venimos, lo abrimos y venimos aquí, cogemos el cloud. Y ahora, pues lo principal es
hacer un Windows PowerShell y en el Windows PowerShell tenemos que loguearnos con Oyama. Entonces haríamos Oyama sign in. En mi caso, yo ya estoy logueado, a vosotros os aparecería para poner el username, que en mi caso, bueno, pues es ese, le daríais a intro y luego os dejaría meter la contraseña, pero no es un selector de contraseña normal, solo aparece un dígito y según lo vas poniendo, se sobrescribe, es decir, tienes que saber lo que estás escribiendo letra a letra, no puedes confundirte, porque no hay opción, ¿vale? Si te confundes, tienes que volver a intentarlo. Al principio, cuando no trabajas con terminales, pues es un poco complicado, pero yo creo que es algo fácil si al menos sabes escribir sin mirar para el teclado. Bien, una vez hemos hecho esto, digamos que ya lo tenemos corriendo, porque hacemos un Oyama y nos dice pues qué cosas podemos hacer, ¿vale? En mi caso, pues le doy escape porque no quiero hacer nada de eso, y pues quiero hacer un Oyama run y meterle pues este que está en cloud. Y lo corremos. Y ya está. Y bueno, ahí empieza a divagar aquí, hola, todo muy bien, por aquí, gracias, ¿y tú cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte hoy? Bueno, pues se lo quieres cerrar y le metes un control D y le metes un byte. Y con esto ya has cerrado ese modelo. Y ahora me dices, pues ya, a mí me gustaría descargar, yo que sé, estos, ¿no? Que pesan ahí lo suyo. Vamos a buscarnos un modelito que pese poco. Y no sé. Por ejemplo, este, a ver qué tenemos aquí. Nos vendríamos al Windows PowerShell y daríamos lo mismo. Oyama run, control V y punto. Ahora busca en el manifiesto, se pone a descargarlo y una vez lo descarga nos deja usarlo. Y después, claro está, si nos venimos aquí y nos venimos para atrás, aquí nos van a aparecer los que hayamos descargado nuevos directamente para poder hablar con ellos. Ni más ni menos. Y con esto terminamos el tutorial de Oyama. Fácil, rápido y sencillo. Para todo el mundo. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, deja un like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo, que será mañana, de cómo montar esto o en Agen Cero. Bye bye, que tengáis un día excelente. Hasta luego.